Bueno, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Me place pues acompañarlos hoy, 17 de noviembre de 2018, ya finalizando pues casi, pues prácticamente nos queda esta y la tutoría del 24 de hoy en 8, y ya con ella vamos finalizando este ciclo, este segundo ciclo del año 2018, de nuestra asignatura de enfoque conductual. Bueno, pues me encuentro con que no asiste hoy ningún estudiante de forma presencial de los que usualmente estaban acompañándonos. Se siente un poco raro aquí el salón solo, pero bueno, nos corresponde también poder empezar a realizar nuestra tutoría, sabiendo pues que se van a poder conectar de forma sincrónica desde donde sea que estén en este momento, sea que se encuentren. Vamos a empezar nuestra tutoría del día de hoy hablándoles, porque veníamos haciendo una serie de recorridos teóricos de lo que es el enfoque conductual, viendo un poco históricamente cómo se ha venido manejando esta teoría tan importante en la psicología. Especialmente cuando iniciamos hablando de el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y cómo se empezaban a realizar aquellos experimentos con animales que fueron como los elementos que se utilizaron en adelante para poder continuar formulando la teoría conductual. Fueron las bases, diríamos así, que constituyeron como la fuente de estudio donde más adelante aparecen otros autores, otros psicólogos. Recordemos que Pavlov no era psicólogo, era fisiólogo. De ahí en adelante empieza a todo el tema del condicionamiento clásico, pues aparecen otros autores que empiezan hablándonos de lo que es el condicionamiento operante. Aparece Skinner como un representante importante de esa teoría, que creo que hasta ahí era donde nosotros habíamos llegado en las explicaciones de las clases o de las tutorías anteriores. Hoy me voy a centrar a hablarles de Albert Bandura, un psicólogo de corte social que también plantea unas teorías bastante interesantes que ustedes deben conocer. Si de pronto alguno ya ha escuchado de ese psicólogo importante para el enfoque conductual, pues bueno, vamos a profundizar para que esas personas que de pronto ya hayan conocido un poco de la teoría, pues se puedan empapar mucho más. Y para quienes no lo hayan escuchado tan siquiera por primera vez, pues vamos a tener el camino, vamos a tener la oportunidad para poder conocer sobre lo que propone este importante teórico del enfoque conductual o de la psicología como tal. Bueno, vamos a mirar un poco acá. Bueno, antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso, solamente por repasar. Sobre la teoría de Skinner. Y luego nos adentramos en la teoría de Bandura. Bueno, aquí he encontrado un artículo que, como les repito, va a ser como un brochazo que vamos a dar de lo que ya pues hemos estado trabajando y de lo que ustedes han estado también investigando. Entonces dice lo siguiente: Skinner, el condicionamiento operante. Operante, ¿por qué razón?
No sé si ustedes recuerdan en las clases anteriores que hablábamos de el uso del método inductivo, que es el que utiliza Skinner para poder generar su teoría y que al fin y al cabo fue como el fundamento principal donde se intentaba explicar la conducta. Se habla de que se parte de datos empíricos y gradualmente, si los hechos lo permiten, se llega a una generalización. Entonces, la premisa central de lo que hemos estado hablando de Skinner es que él contemplaba que el ser humano podía operar sobre el ambiente. No era únicamente la influencia del ambiente que pudiese tener sobre el sujeto, sino cómo el sujeto de forma individual, a través de las diferencias individuales, a través de las características que posea cada sujeto, podía operar, podía actuar sobre el ambiente. Por eso se le denomina condicionamiento operante. Porque a diferencia de la teoría que proponía el condicionamiento clásico, donde era netamente el ambiente quien operaba en el sujeto, ¿sí? Miremos cómo los estímulos que utilizaba Pavlov en los experimentos con los animales hacía que se fueran dando respuestas en el organismo. En cambio, en el caso de la teoría de Skinner, la diferencia radica en que es el sujeto quien pueda actuar frente al ambiente. Entonces, ahí hay como una diferenciación bastante grande que todos debemos conocer y todos debemos tener claro. Entonces, por eso se habla de un método inductivo, porque pues, de datos empíricos se van llegando a generalizaciones. Sí, algo así como de lo particular se va llegando a hacer generalizaciones o a lo general. Otro elemento importante que les resalto sobre esta teoría de Skinner o skinneriana es el hecho de que se buscan relaciones funcionales. Dice acá, el científico describe, o sea, según Skinner, que el científico describe lo que ve y todo lo que ve buscando relaciones funcionales entre el fenómeno dado y los fenómenos anteriores y consecuentes. Entonces, ahí se habla de un concepto y un elemento importante y es el operacionismo. Entonces, cuando hablamos de operacionismo, se dice que el empirismo radical rechaza cualquier perspectiva especulativa en la investigación científica. La conducta opera sobre el ambiente. Entonces, el operacionismo no es algo diferente a lo que ya les estaba planteando. O sea, siempre la conducta del sujeto va a tener una influencia en el ambiente y eso va a depender mucho también de las características funcionales. O sea, yo como persona puedo llegar por primera vez a un trabajo. Yo como persona traigo unas creencias, traigo unas ideas, traigo unos pensamientos, traigo unas motivaciones, unos valores. Entonces, todo aquello que haga parte de mi repertorio como persona, todo aquello que esté inherente a mi condición como nuevo empleado de esa organización o de ese nuevo trabajo donde yo ingresé, va a hacer que mi actuación o mi perspectiva o mi forma de ser vaya a tener una influencia en ese nuevo ambiente de trabajo. Sabemos también que el trabajo nos puede otorgar influencia para yo poderme desempeñar como nuevo empleado, pero siempre el valor agregado desde esta óptica skinneriana es que yo voy a poder aportarle a esa nueva empresa, yo voy a poder aportarle a esa nueva organización, yo voy a poder aportarle a esos nuevos compañeros, a esos nuevos jefes, a todo lo que el cargo me va a implicar. Entonces, en ese orden de ideas es que hablamos de que el conductismo radical tiene una explicación de lo que es el comportamiento y la conducta del hombre más en torno a lo que es la adaptación al ambiente o al entorno en el cual se encuentra. Entonces nosotros sí podemos hacer procesos de regulación, de autocontrol, de autogestión de nuestras emociones, cuando llegamos a escenarios que son, digamos, diferentes a nuestros escenarios de origen, por ejemplo, nuestros hogares.
En el caso, por ejemplo, de llegar a un colegio, llegar a una universidad, llegar a una escuela, llegar a un trabajo, a una empresa, a un grupo de amigos, ¿sí? Donde sea que yo esté interactuando con cualquier tipo de ambiente. Hay personas que ustedes bien lo saben, mis queridos estudiantes, de que no logran adaptarse de pronto a las condiciones ambientales, justamente porque pueden tener una presión y una carga muy grande dentro de sí mismos, que les impiden poder amoldarse y adaptarse a las exigencias del entorno o del ambiente. Entonces, yo creo que personas de esas características conocemos mucho, pero creo que estamos también mandados a tratar de verificar por qué no logramos generar mecanismos de adaptación a esos nuevos espacios donde estamos. Entonces creo que sería una muy buena pregunta que nos planteamos de pronto en este momento, o que de pronto ustedes, si han leído muy juiciosamente esa teoría, quizás han llegado a poderse plantear por qué de pronto los seres humanos no logramos adaptarnos al ambiente y queremos es que el ambiente se adapte a nosotros. Las personas que tienen como esa premisa de que el ambiente es el que se adapta a ellos mismos, pues yo creo que sufren y les va mal en la vida, porque no todo tiene que estar en sintonía con lo que yo soy, pero de pronto yo sí puedo flexibilizar y puedo cambiar un poco mis sistemas de pensamiento, mi forma de relacionarme, mi forma de interactuar, cuando estoy en un espacio diferente, como les comento. Entonces ahí pues son como algunas apreciaciones de lo que encontramos en la teoría de Skinner, de lo que es el condicionamiento operante. Sigo aquí y ya ahorita nos adentramos en la teoría de Bandura. Dice, para Skinner el ambiente es el gran seleccionador de la conducta. La selección que ejerce el ambiente se da sobre un organismo que tiene su historia particular, pertenece a una especie determinada, posee patrimonio genético propio y en el momento en que da la respuesta se encuentra en un estado de privación más o menos grande. La selección opera sobre el conjunto de estos datos. ¿Sí? Es lo mismo que les he estado explicando. Todas las personas que operamos sobre el ambiente tenemos una genética propia. Todas las personas que operamos sobre un entorno particular tenemos unas experiencias personales, individuales. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar el acoplamiento a ese ambiente. También Skinner habla, pues se dice, según la teoría, de que él es o era una persona antimentalista, pero en un sentido distinto a lo que decía de pronto John Watson, que es otro representante del conductismo, como ustedes muy bien lo saben. Pero el conductismo de Watson era un conductismo más de pronto ortodoxo, ¿no? O sea, no utilizaba mucho la parte experimental, como sí lo utilizaba este representante, Skinner. Cuando se habla de antimentalista, según este autor, no se está diciendo que niegue la existencia de los procesos internos al ser humano, sino que no entra a explicarlos. Entonces, cuando no entra a explicar los procesos, no necesariamente es porque los esté negando. Pienso que esa es una buena cualidad de un buen psicólogo. Y en algunos momentos creo que yo se los he dicho a ustedes en las tutorías. Las personas que han podido estar acá en presencia y los que no, los que han estado sincrónicamente, saben lo que yo les estoy diciendo. Y es que una buena cualidad de un buen profesional es que no tenemos por qué estar negando los enfoques de estudio, no podemos estar negando ni anulando de pronto la teoría que propone el otro colega, que es de pronto distinto al modelo que yo manejo. Miremos que Skinner no era que negara lo que estudió Watson o lo que proponía Watson en su teoría, siendo también conductista, sino que no se interesó de pronto en estudiar esos aspectos, pero eso no significa que los haya negado. Entonces, tengan muy presente que esa es una buena cualidad que el día de mañana nosotros podemos empezar a desarrollar como futuros profesionales. Y creo que eso daría cuenta de la persona que se está formando. Tal vez podemos reconocer que la teoría que propone allá el compañero es diferente a la mía, pero el hecho de que sea diferente la teoría de él a la mía no quiere decir que esté en contra de la mía y yo vaya a estar en contra de la de él. Solamente que son dos teorías diferentes, o tres teorías distintas, o cuatro, las que sean. Eso es algo que
considero que se debe tener muy presente. Dice acá, bueno, se habla de lo que son los reforzadores, se habla de lo que es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo. Recordemos, muchachos, que un refuerzo positivo es cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por la presentación de un evento. Un ejemplo que yo les ponía a ustedes en la tutoría anterior era, por ejemplo, si alguien estaba en una presentación teatral, pensemos en un niño que esté en una presentación teatral. El reforzamiento positivo van a ser los aplausos del público, porque es un estímulo que va a aumentar la frecuencia de ocurrencia de la conducta. Los reforzadores siempre van a estar en pro del incremento de las respuestas o de la frecuencia de las respuestas en cuanto a la conducta. ¿Sí? Entonces, en el caso del reforzador positivo, para el ejemplo de alguien que esté en una presentación teatral, pues va a ser los aplausos del público. Es un refuerzo positivo porque incrementa que la persona o el niño, para este caso, vuelva otra vez a tener presentaciones posteriores porque ya lo han reforzado positivamente. El reforzador negativo es cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por el retiro del evento. Entonces pensemos, y yo también les hablaba del ejemplo de cuando a un animal, a un perro, a una mascota, pensemos en un perrito. A un perrito se le retira una espina de pescado que se le clavó en su patita. Entonces, el retirarle la espina al animalito va a reforzar negativamente la conducta, porque le estamos quitando algo negativo para que él continúe manteniendo la conducta. Normalmente para las personas que tienen mascota, pues bueno, yo no tengo mascota, pero ustedes sí tendrán sus mascotas, sabrán que sus perritos o sus mascoticas son muy cariñosas. Y toda vez que ustedes llegan a su casa, esta mascotica, este perrito, los está esperando. Si de pronto encontramos que el perrito está lastimado por una espina o por cualquier herida que haya tenido, ustedes pueden llegar a tratar de hacerle la curación, retirarle la espina o donde sea que se haya afectado, y eso incrementa que la mascotica pues los quiera más a ustedes, como que la mascotica se sienta que hay un amo que se preocupa por ellos. Entonces, esa situación, eso es lo que estaría hablando de lo que es un reforzador negativo. Entonces, bueno, eso era como para hacer un pequeño recorderis de lo que es un refuerzo positivo y de lo que es un refuerzo negativo. Hola, Esperanza. ¿Cómo amaneces? Bueno, pues me alegra que estés por aquí. Les estaba comentando aquí a los compañeros que nos están viendo sincrónicamente que era la primera clase que iba a ser así. Pero bueno, qué bien que hayas venido hoy acá. Eso pues me alienta para poder seguir haciendo la clase. Bueno, estábamos haciendo un repaso de lo que era la teoría de Skinner, pero les estaba comentando que hoy les traje un material que nos habla sobre la teoría de Albert Bandura, la teoría del aprendizaje social. Entonces, pues nada, terminaré de hacer como un pequeño recorderis teórico y ahorita nos centramos ya en la teoría de Bandura. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta, ya habiendo dado como una explicación de lo que eran los reforzadores tanto positivos como negativos, son los estímulos también discriminativos, que controlan la respuesta operante, como lo habíamos también conversado en esa última tutoría. Entonces, un estímulo discriminativo, para el caso del ejemplo que les había puesto y desde que estábamos hablando de el niño que se presenta en la obra teatral, pudiese ser toda intervención por parte del público o por parte de pronto del papá o de la mamá o de quien esté animando a este chico, a esta persona para que haga su presentación, para que haya una probabilidad de que pueda volver a presentar la conducta. Entonces ahí estamos hablando también de un estímulo discriminativo, porque como lo dice la teoría, habla de que se refuerza su ocurrencia en presencia del estímulo. Por ejemplo, con palabras como que
vamos, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Entonces, como con ese tipo de palabras, nosotros estamos proliferando la ocurrencia de la conducta deseable. Entonces, de alguna manera, muchachos, tiene una relación muy grande con un reforzador positivo, lo que sería un estímulo también discriminativo. Bueno, creo que pues a grosso modo y a manera general, pues eso es lo que quería mostrarles sobre, más bien recordar, sobre la teoría de Skinner. Ahora, si me lo permiten ustedes, vamos a mirar por aquí. Miramos acá. Aquí está la presentación. Muy bien. Entonces resulta que ya pues, entrando en materia, ¿no se veía el documento? Caramba, pero bueno, no era tan importante porque pues, yo comenté el documento, pero en esta sí quiero que se vea porque es la presentación, no sé si se vea ya. Por favor, gracias. Bueno, realmente lo otro era como... Pero si quiere, me hace el favor y me dice si... Ese sí se ve. Perfecto. Correcto, listo. Muy bien. Bueno, entonces, no sé, Esperanza, si tú has escuchado a este señor Albert Bandura. ¿Sí has escuchado algo de Bandura? ¿El nombre o la teoría o qué has escuchado de él? No recuerdo la teoría, perfecto, bueno, no pasa nada. Vamos a hacer la presentación de la teoría de él. Resulta que Albert Bandura nació en Canadá, en la localidad de Mundare, en Alberta del Norte, en Canadá, el 4 de diciembre de 1925. Fue educado en una pequeña escuela elemental y colegio en un solo edificio con recursos mínimos, aunque con un porcentaje de éxitos importante. Al finalizar el bachillerato, trabajó durante un verano rellenando agujeros en la autopista de Alaska en Yukon. Algo importante que quiero comentar y quiero comentarles a ustedes es que no sé si ustedes se han dado cuenta en la teoría psicológica que han revisado los autores de la psicología, que la gran mayoría vivieron en condiciones precarias. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es como una constante que identifiquemos que los grandes pensadores, los grandes científicos, las personas que han generado teoría, que han generado investigación en psicología, hablando de nosotros como psicología, de nuestra profesión, fueron personas que pasaron por situaciones adversas, que les tocó solos, que les tocó vivir de pronto el abandono de sus padres, que de pronto no contaron nunca con el afecto, con el acompañamiento, que de pronto la gran mayoría de nosotros sí tenemos, lo hemos tenido de nuestras familias. Y sobre todo el tema económico también, como también ha sido una realidad que de pronto no hemos querido observar, porque a veces nos quedamos únicamente en la teoría, pero para uno poder entender la teoría de determinado psicólogo, de determinado profesional, pues yo pienso que también tenemos que echar un vistazo a cuáles fueron las condiciones que han hecho que la persona pueda desarrollar lo que es hoy en día. Entonces, me paro ahí un poquito como para hacer esa reflexión. Bueno, siguiendo, dice que él completó su licenciatura en psicología en la Universidad de Columbia Británica en 1949. Luego se trasladó a la Universidad de Iowa, donde conoció a Virginia Barnes, una instructora en la escuela de enfermería. Luego se casaron y tuvieron su familia, y bueno, él luego termina un doctorado. Bueno, en 1953 empezó a enseñar en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y allí colaboró con su primer estudiante graduado, Richard Walters, resultando un primer libro titulado Agresión Adolescente, en 1959. Entonces miremos, una vez él se ubicó en esta universidad, ayuda a este estudiante que se graduó, y pues el primer libro que surge se llama Agresión Adolescente.
Bandura también fue presidente de la APA en 1973 y recibió un premio Nobel o el premio de las contribuciones científicas distinguidas en 1980, donde se mantuvo activo hasta ese momento en la Universidad de Stanford. Entonces, ¿qué recordamos un poco de lo que habíamos visto nosotros con los autores anteriores, por ejemplo con Skinner y con Watson, que se hablaba de las teorías conductuales, ¿no? Del conductismo como tal? Resulta que Bandura propone una teoría que se denomina teoría de la personalidad, ¿sí? Que es como un valor de pronto que veníamos hablando del conductismo propiamente. Entonces aquí vamos a hacer recordemos, está Pablo, está Watson, y Skinner como los principales representantes. Resulta que Bandura propone una teoría de la personalidad. Albert Bandura. ¿Listo? Bueno, dice, en el método experimental el procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro comportamiento. ¿Tú qué piensas de eso? ¿El entorno sí influye en nuestro comportamiento, Esperanza? ¿Por qué? Porque depende de las situaciones en que se viven. Por ejemplo, de violencia. Por ejemplo, entornos de violencia. Y hemos citado muchos ejemplos. ¿Sí recuerdas creo que fue la anterior, la penúltima tutoría, yo les presenté sobre el video de esta serie de pandillas de Recuas? Y allí creo que es importante recordar las escenas que se presentaron para poder identificar un poco lo que nos hablaba Albert Bandura en cuanto a la teoría de la personalidad. Porque ahí estamos tal vez ratificando en este video que el entorno sí genera una influencia determinante en nuestro comportamiento. Y eso puede obedecerse a diferentes circunstancias. Por ejemplo, si recordamos ese documental, esa serie, muy criticada también aquí en Colombia, ¿no? Hubo muchas críticas también por parte de los televidentes por el contenido, ¿no? Que era un contenido de mucha violencia, a veces se decía que era presentado en horario familiar, a las noches. Eso cambiaron el horario de muchas maneras porque hubo muchas críticas, ¿no? Entonces se decía que primero creo que se presentaba en horario de la noche, recién empieza, tipo 9, 10 de la noche. Entonces decían que no, porque era horario donde estaban los niños, estaban las familias, los adolescentes, pues que obviamente eso generaba más violencia. Se pasó en otro momento a horario de mediodía, tipo 11:30, 11 de la mañana, y también hubo críticas porque decían que los chicos que estudiaban la jornada de la mañana, entonces, de la tarde, perdón, entonces veían la serie, entonces siempre hubo muchas críticas. Lo cierto es que se estaba tratando de mostrar un poco lo que eran las condiciones psicosociales en las cuales estos muchachos, estos jóvenes se desarrollaron. Entonces, si reconocemos un poco la influencia del entorno, podemos hablar de algunas variables que pueden desencadenar ciertas conductas. Por ejemplo, las conductas de delincuencia, las conductas de robo, de hurto, lo que es el pandillismo como tal, por eso la serie se llamaba Pandillas de Paz. Tiene un contenido pues bastante social que hace que nosotros podamos analizar un poquito la realidad que estamos viviendo también como colombianos. Entonces, estas realidades que se presentan en esta serie de televisión no están muy remotas de lo que vemos a diario y que es el pan de cada día de nuestra vida. Entonces, eso era un elemento que yo quería mostrar a ustedes en esa ocasión para que lo podamos acuñar con lo que vamos a ver hoy en la teoría de este psicólogo de Bandura. Entonces, miremos aquí. Dice, Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba, la agresión en adolescentes, y por tanto
decidió añadir un poco más a la fórmula. Sugirió que el ambiente causa el comportamiento. Cierto que para el comportamiento causa el ambiente también. Definió ese concepto con el nombre de determinismo recíproco. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que está la variable, el ambiente y el comportamiento. El ambiente generando el comportamiento y el comportamiento de alguna forma respondiendo a ese ambiente. Entonces, lo que él decía es que el ambiente tenía influencia en la conducta del sujeto. ¿Qué nos decía Skinner en cuanto a la teoría? Que el sujeto podía el sujeto podía adaptarse al ambiente y que el individuo podía actuar frente al ambiente. Recordemos que Pavlov, en su teoría, nos hablaba de que el organismo respondía al estímulo, ¿sí? O sea, por eso era que los perritos, cuando escuchaban o cuando veían, o cuando el olor, lo que fuera, o la campanita, que era un evento del ambiente, hacía que en ellos fisiológicamente hubiese una respuesta. Cuando entendemos a Skinner o vemos a Skinner, nos damos cuenta de que es como al inverso, ¿sí? Que se habla de un conductismo radical. Entonces, es el sujeto el que actúa frente al ambiente. Y aquí que estamos viendo, según la teoría de Bandura, que el ambiente influye en qué? En el sujeto, pero más puntualmente en el comportamiento. ¿Sí entendemos un poquito? Entonces, como que volvemos un poquito a ese condicionamiento clásico de Pablo, de la influencia del ambiente en el perrito. Entonces, aquí hablamos de que el ambiente influye en el comportamiento del sujeto. ¿Sí? Bueno, dice, el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. ¿Qué quiere decir esa frase? El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. ¿Qué te dice eso a ti? Se relacionan. El mundo hace al sujeto. O sea, el mundo que sería, digamos, como el ambiente, ¿no? Entendamos el mundo como el ambiente. Y el comportamiento, lo que pues obviamente responde a mí como persona. Dice que se causan mutuamente. Entonces, quiere decir que de pronto que el ambiente tiene una influencia en el comportamiento. ¿Será que también el comportamiento en algún momento puede influir en el ambiente? Según lo que dice ahí, ¿tú qué crees? ¿O piensas que únicamente el ambiente es el que influye en el comportamiento? O sea, según Bandura, es recíproco. Es recíproco. Entonces, si hablamos de reciprocidad, quiere decir que en la medida en que, digamos, nosotros pensemos que, por ejemplo, tú y yo pertenecemos llegamos nuevos a un trabajo. Creo que fue el ejemplo que les estaba poniendo ahorita antes de que tú llegaras. Si llegamos nuevos a una empresa, tú y yo, como amigos que somos, resulta que nos damos cuenta que es una empresa como de 1000 empleados, es una empresa gigante. Y nosotros vamos a trabajar en la parte, no sé, en la parte de sistemas. Digamos, todo este salón, eso es el área de sistemas, aquí tenemos al jefe, los compañeros, este es el departamento de sistemas de la empresa. Cuando llegamos nosotros como nuevos a esa empresa, muy seguramente nos vamos a encontrar con unas costumbres, unos hábitos, o en general unas personas totalmente diferentes a lo que somos nosotros. Recuerda que tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, entonces como que casi que compartimos los mismos valores, las mismas costumbres, y llegamos nuevos a ese establecimiento. Entonces, ahí estamos hablando de que al llegar nuevos a ese establecimiento podemos realizar procesos adaptativos. Pero también, y esto es como para explicar un poquito lo que nos propone Bandura, porque se habla de la reciprocidad, ¿sí? Como lo recíproco entre el mundo y el comportamiento, o el ambiente y el comportamiento y el ambiente. ¿Sí? Entonces, miremos el ambiente, el comportamiento. Entonces, para el ejemplo que estoy colocando, el ambiente entonces sería la nueva empresa donde llegamos nosotros a trabajar. Aquí están todas las personas de la empresa. Y el comportamiento que Esperanza y Javier, para el ejemplo que estoy colocando, tenemos frente a esa relación. Entonces,
Al llegar nosotros nuevos a esta empresa, muy seguramente, pues cada uno de nosotros traemos nuestras propias costumbres, nuestros propios hábitos, nuestras propias ideas, nuestros propios valores, nuestras propias costumbres como tal. Tendríamos que realizar un proceso de adaptación a este ambiente. Pero resulta, Esperanza, que el ambiente también va a influir, que mira el efecto para allá también. El ambiente o el trabajo, para lo que les explico, también va a tener una influencia en el comportamiento de nosotros. Entonces, por eso se habla de una doble vía. Porque no solamente la empresa se va a afectar con la llegada de nosotros, sino que nosotros también vamos a tener que adaptarnos, o se esperaría que nosotros nos adaptáramos a esas condiciones del ambiente. ¿Qué pasaría donde nosotros dos, siendo amigos, no nos adaptamos a esa empresa, a la labor, al funcionamiento? ¿Tú qué te imaginas que nos puede llegar a pasar? Si no es nada, pienso que desarrollar cosas, desencadenarían problemas. Entonces, O sea, generaría, digamos, un ambiente de conflicto, va a generar de pronto que nos hagan llamados de atención por si de pronto no estamos cumpliendo efectivamente con las labores, con las responsabilidades que nos competen. Entonces creo que vamos a tener ahí como una dificultad con nuestro jefe. Obviamente el jefe inmediato nos va a hacer un llamado de atención, nos van a decir, bueno, pero ustedes ¿por qué no están respondiendo? Veo que ustedes no se adaptan a sus compañeros, no están entregando a tiempo los informes, los avances de lo que se está haciendo. Eso en un evento en el cual nosotros no logramos adaptarnos a esas condiciones. Y la empresa también, si de pronto no nos garantiza un buen ambiente, si de pronto nos hacen bullying, como hoy en día, pues para todo es un bullying y es un acoso permanente, y nosotros cumpliendo bien nuestro oficio, pensemos en la otra cara de la moneda, cumpliendo bien con lo que nos corresponde, pero de pronto el ambiente no nos pagan a tiempo, nos hacen quedar hasta tarde, no nos pagan horas extras, nosotros trabajamos los domingos también, tenemos compañeros que son chismosos, son envidiosos, son mentirosos, bueno, lo que sea, están generando una mala imagen frente al jefe. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente la influencia del ambiente también va a afectar nuestro desempeño y de pronto nos retiramos y nos vamos de ahí a la empresa. Entonces, ahí es donde yo les explico lo que influencia tanto el ambiente y el comportamiento como una doble vía también en cuanto al comportamiento frente al ambiente. Bueno, sigo acá. Dice, más tarde fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas importantes. El ambiente, ¿sí? El comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Entonces, a esta figura o a este esquema que les he propuesto acá, podemos añadir los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos de la persona. ¿Cuáles serían los procesos psicológicos de la persona? la percepción. La percepción, empecemos desde lo más básico, ¿no? La motivación, la emoción, la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje. Perfecto. Entonces, si estamos hablando de esos procesos psicológicos de la persona, ¿ustedes piensan que si soy yo aquí en el ambiente, si soy yo aquí en el comportamiento, de pronto una toma de decisiones frente al caso que estábamos planteando acá va a depender de los procesos psicológicos, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que está muy engranado todo con todo.
Porque de pronto lo estamos entendiendo únicamente como ambiente y persona. Pero no nos estamos dando cuenta de que en esa teoría de la personalidad que propone Bandura también nos habla de un elemento que es el proceso psicológico de la persona. Y eso es lo que realmente nos permite tomar las decisiones. Para el caso que estamos ahorita poniendo, si siento que el trabajo no está dando las condiciones garantes, si yo siento que me estoy desgastando más de lo normal, si siento que a mí la empresa no me está pagando, si siento que me están quedando mal con todos los compromisos y con lo que yo firmé en el contrato, pues ahí tendré que decidir cuál va a ser mi futuro. Y eso se hace a través de un proceso psicológico, la toma de decisiones. ¿Sí? Claro, ¿no? Bueno, estos procesos consisten en nuestra habilidad de abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación, en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas, bueno, a los cognitivos. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es claro entender aquí? Que si vemos, por ejemplo, los psicólogos conductistas netos, hablábamos de que Watson negaba los aspectos cognitivos o lo que era la parte mental. Para Skinner no era que no lo negara, sino que él no se interesó por estudiarlo. Pero él quizás sabía de que había un tema de pronto mental, un tema cognitivo que acompañaba el comportamiento, pero él no se interesó en estudiar esa parte. En cambio, el señor Bandura, por tener unas teorías sociales y de la personalidad, sí contempló los aspectos cognitivos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos cognitivos? Gracias. Como los procesos psicológicos. Entonces ya estamos hablando, miremos el cerebro. Cuando vimos psicobiología y psicofisiología y procesos básicos, entonces ahí teníamos en cuenta un poco lo que era el funcionamiento del cerebro, las zonas del cerebro encargadas del lenguaje, del aprendizaje, la parte visual, la parte de la memoria, el sistema límbico, las emociones, ¿sí? El área de Broca, el área de Wernicke, bueno, todo lo que son las funciones del cerebro en todo el tema del movimiento cognitivo. Entonces, este señor contemplaba esto de su teoría. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Creo que interesante porque más allá de que nosotros tengamos muchas teorías y muchos modelos y los tratemos de aplicar en nuestra parte profesional, creo que nunca debemos negar la existencia de otras teorías que nos pueden complementar lo que nosotros hemos planteado. Creo que eso es una buena cualidad que nos hace buenos profesionales el día de mañana. El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho más efectivamente que, digamos, por ejemplo, Skinner con respecto a dos cosas que muchas personas consideran el núcleo fuerte de la especie humana: el aprendizaje por la observación modelado y la autorregulación. Resulta que Bandura hizo unos experimentos con unos niños, estando pues bebés, ¿no? Estando pequeños, donde se le presentaban ciertos estímulos como para ver la respuesta que ellos podían tener y mirar también de qué forma un niño podía aprender conductas violentas cuando se ponía a los niños a que observaran un video, una película, donde aparecía alguien que estaba golpeando a un muñeco. Y ese muñeco luego se le era puesto al niño y el niño imitaba los comportamientos agresivos ante el muñeco. ¿Sí? Entonces, vuelvo y me paro en el ejemplo del video que les había puesto de pandillas. Si miramos un poquito la forma como estos jóvenes que salen de la cárcel a hacer justicia por sus propios medios, desconociendo la policía y lo que era la parte judicial, estos jóvenes adquieren unos patrones de comportamiento que muy seguramente se aprendieron por modelamiento, o sea, por observación. Ellos observaron muy seguramente eso en sus entornos cuando estaban muy pequeños. Miremos que el actor principal, el muchacho Ricardo Castro, que es el jefe de la pandilla, él, en los inicios de la serie, él era un niño de colegio.
que vivía en muy malas condiciones, que llegaba a la casa y no encontraba comida porque la mamá le tocaba irse a prostituir para poder llegar con un sustento al hogar. Él vio todo el ambiente de drogas, de abusos, la parte sexual, todo lo que era la parte de la prostitución. Todo este ambiente lo observó siendo un chico que iba al colegio muy juicioso y él era muy buen estudiante, era muy inteligente, muy destacado. Pero resulta, Esperanza y compañeros, que el ambiente en el cual él se desarrolló por modelamiento hizo que él empezara a tener conductas de delincuente. Y ya luego, con el paso de los años, que cuento de pensar en terminar los estudios, creo que nunca terminó los estudios porque la vida le cambió completamente a este personaje de la serie. Entonces, es una manera de poder ilustrar lo que nos habla Bandura acerca del modelamiento y de cómo, a través de la observación, podemos nosotros ir incorporando patrones. Entonces, miremos el muñeco bobo. Mira lo que yo les estaba diciendo. A través de lo que observaba la niña en el programa donde golpeaban al muñeco, miren lo que hace la niña después con el muñeco. Golpea y tiene las mismas conductas que presentaba ese video que le presentaba. Bueno, esto es como una serie, una película donde también los niños que observaban esta serie, este programa, tenían la tendencia a imitar, bueno, la verdad no recuerdo muy bien cuál era el personaje, bueno, la figura o el personaje del actor, pero nos estaban hablando, es que en ese momento me estaba el nombre del programa en el que lo daban. Los chicos imitaban los comportamientos o el comportamiento de este actor o de este personaje. Miremos lo que pasa con los tradicionales como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, todos con los que nosotros crecimos. Hace que también uno por modelamiento uno vaya imitando ciertas conductas. Esta imagen, si no se ve muy clara, es la del niño golpeando el muñeco. ¿Sí? El muñeco bobo se denomina así. Bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Pues con lo que he dicho, quisiera de pronto escuchar, porque creo que para ti y para los demás compañeros han podido de pronto incorporar ciertos elementos que no se habían tocado aquí en esta asignatura. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna aporte, alguna pregunta por hacer. Sobre esa teoría del aprendizaje social, ¿cómo la ves? ¿Cómo te viene esa teoría? Para mí, claro. Porque la sociedad, o sea, a veces no lo ha repetido hasta ahora. Sí. O sea, uno habla del ambiente, bueno, que se adapta, pero que dependiera de los procesos psicológicos, que dependiera de un proceso psicológico. Bueno, démonos cuenta que sí, y son cosas que a veces no tenemos en cuenta. ¿Sí? Son cosas que a veces no contemplamos, porque cuando hablamos de teoría conductual pensamos que el tema únicamente es conductual. Y bueno, y no es que no sea conductual, pues obviamente lo es, pero reconocemos la existencia de pronto de otros elementos que para la psicología han sido importantes. Por ejemplo, si hoy en día realizamos investigaciones, realizamos estudios en psicología clínica o en psicología conductual, nos damos cuenta de que sí hay evidencia de que los estudios no vinculan únicamente aspectos conductuales, sino que vinculan también elementos cognitivos que nos ayudan a explicar las conductas. Y creo que es una regla bastante clara. Por ejemplo, para nosotros los clínicos, en el caso mío, que pues yo ejerzo la clínica, como ustedes muy bien lo saben, en consulta, yo no puedo pensar que un paciente que tiene un trastorno depresivo obedezca únicamente a ciertos patrones de comportamiento que él haya desarrollado para convertirse en una persona depresiva. Yo también debería contemplar un poco lo que son los elementos cognitivos, los elementos del pensamiento, las experiencias, las vivencias, los traumas, los faltantes, los insultos, las humillaciones, todo lo que él haya recibido y todo lo que uno ha recibido, ¿por dónde ingresa? Por los órganos sensoriales.
bien sea porque me hablaron duro, me insultaron, o bien sea porque vi cómo abusaban, mi papá abusaba a mi mamá, vi cómo violentaban a mi hermano. Sí, pude percibir olores desagradables en ese momento, me pudieron haber hecho decir cosas verbalmente, yo pude haber hablado, expresado situaciones de pronto atemorizantes que me hubieran pasado de pequeño. Entonces, date cuenta que todo tiene que ver con una historia de vida. Y esa historia de vida, para yo poder atender a esa persona con trastorno de depresión, pues yo tengo que escuchar lo que él tenga que contar en relación al problema. Y escuchar que él me cuente lo que le está sucediendo involucra, pues obviamente, me devuelvo aquí un poquito, pues un proceso también cognitivo. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo. Y es lo que yo siempre les he tratado como de mostrarles a ustedes. O sea, todas las cuestiones en psicología tienen relación unas con otras. No podemos ver las cosas muy por separado simplemente porque estamos hablando de enfoques diferentes de la psicología. No, tenemos que entender como un complemento. Y pues para el caso de lo que estamos explicando, la teoría conductual de Bandura, pues sí tiene bastante relevancia señalar. Bandura llamó al fenómeno aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría usualmente se conoce como la teoría social del aprendizaje. Entonces, en la medida en que uno observe ciertas conductas, ciertos patrones, si el niño observa que el papá llega todas las noches borracho, golpea a la mamá y encima de eso no responde económicamente con lo que le corresponde como padre para el sostenimiento de ese hogar, un niño de unos 5, 6, 4 años, 7 años, no sé de qué edad, ¿qué puede llegar a aprender? Casi que el mismo patrón, ¿cierto? Entonces, por eso es que se habla de que el fenómeno del aprendizaje se debe a los elementos observacionales también. Todo lo que yo observo lo voy aprendiendo también. Sí, entonces este niño pues se va a convertir como en lo que el papá le quiso mostrar. Pero hay papás que no reconocen y no asumen lo que les corresponde. Para ellos lo más sencillo es echar culpas, como se dice, lavarse las manos y pensar que el problema de pronto es de la mamá porque no le ha puesto disciplina, porque no le enseña a hacer tareas, porque no le enseña a ser responsable, y de pronto él se está desentendiendo, y muy seguramente pasa así del proceso que tiene o de la función que tiene como papá. Entonces, ahí es cuando se habla de que el aprendizaje se gesta a través de esos elementos de observación. Miremos. ¿Qué te dice esa imagen? ¿Qué te dice la imagen? La primera. La primera es, o sea, lo último que es. Lo último es como un payasito, una carita triste. Como la de un payaso. Entonces, la primera, ¿qué sería? Como los niños que están, digamos, ahí como expectantes, ¿no? Como los niños que se ven que están felices, están como un niño. Felicidad, tranquilidad, juego, diversión, despreocupación. ¿Qué dice la segunda imagen? Unos martillos, ¿cierto? Entonces, ¿qué simboliza eso? Esperanza. Que la asociación de a un niño estarlo maltratando o estarlo golpeando, pues el niño que va a aprender seguramente la misma agresión y de paso le va a generar una conducta de esa manera. ¿Sí? Tristeza, retraimiento, sentimientos de culpa, bueno, cualquier tipo de manifestación. ¿Sí? Ahora, en el proceso de modelado, dice, todas estas variantes permitieron a Bandura establecer que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado. Entonces, se habla de la atención, la retención, la reproducción
y la motivación. Estos elementos hacen parte del proceso de modelamiento, de modelado. ¿Qué es la atención? ¿Qué es para ti un proceso de atención? La atención es el proceso cuasi. ¿Cómo lo puedes definir? Defínelo con tus palabras. Lo defino en Focalizar de pronto los estímulos hacia un objeto determinado, ¿cierto? O sea, yo estoy atento, si estoy atento, digamos, aquí a este elemento que nos permite la grabación de nuestra tutoría, si yo me concentro, es muy posible que toda mi atención se focalice ahí y de pronto no ponga tanto cuidado allá a las voces. Me llamaron, Javier, Javier, alcánzame el celular, yo estoy pensando en eso y como que uno, profesor, eso ya entra a mirar la clase y se queda mirando ahí como que, ¿sí? Entonces, el estar tan atento de poder concentrar. Muy bien. La retención, dice, debemos ser capaces de retener, recordar aquello a lo que hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego. Estos elementos de esperanza, muchachos, también están asociados a lo que se dice de lo que es la memoria, también. Pero pues aquí estamos hablando de lo que es el aprendizaje de las teorías, de la teoría de Albert Bandura, donde él menciona que los procesos de modelado cuentan con estas variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué retenemos nosotros, Esperanza y compañeros? Retenemos solamente la información que hemos podido recordar y a la que le hemos prestado ¿qué? Atención. Yo no puedo retener algo que nunca observé, nunca vi, nunca le puse atención. ¿Sí? Sería imposible, algo que no podemos nunca realizar. Pero de pronto, cuando llegamos por primera vez a un lugar, o de pronto, ahorita cuando terminemos nuestra clase, cualquiera de los dos nos vamos a ir reteniendo la información que hayamos podido ver aquí. Es posible que tú como estudiante, al haber estado atenta a la explicación que yo les he dado acá, llegues a tu casa e intentes retener, que significa recordar, todo aquello que hablamos sobre la teoría. Y eso da cuenta, el hecho de que tú recuerdes da cuenta de que ¿qué? De que estuviste ¿qué? Atenta, de que no estuviste distraída. Muy difícilmente, y como es la situación que a diario vemos con los estudiantes, que los estudiantes están en otra cosa, y de pronto el estudiante llega a la casa, va a querer sentarse a estudiar, va a querer coger un libro, va a querer coger los apuntes, va a querer buscar por internet, y resulta que el estudiante ni siquiera sabe lo que va a estudiar. ¿Por qué? Pues porque no estuvo atento a la clase. Entonces, ¿cómo va a pretender recordar algo donde él no estuvo atento? Que fue la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que es la retención. La reproducción. En este punto estamos aquí soñando despiertos. Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Resulta que uno cuando ha podido atender algo, ha podido memorizar, o bueno, lo que sería recordar, que sería retener, perdón, es recordar, hace que uno pueda reproducir ciertas imágenes. Entonces, si yo estuve muy atento y estoy recordando todo lo que vi en la clase, es muy posible que a mí me lleguen a mi mente muchos recuerdos, muchas imágenes, como que me llegan muchas imágenes y eso hace que yo pueda parecer que estuviera como soñando despierto, como lo dice ahí, ¿verdad? Como que yo estoy mirando, pero estoy como reproduciendo todas las imágenes y todo lo que me trajo la situación. Entonces dice, debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Entonces debemos saber que si nos están llegando demasiadas imágenes, ¿por qué nos están llegando todas las imágenes? ¿Sí? Y las tenemos que relacionar con el comportamiento actual que estemos manteniendo. Y por último elemento está la motivación. Dice,
aún con todo esto todavía no haremos nada a menos que estemos motivados a imitar, es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de motivos. Bueno, pero antes de pasar, pues quiero preguntarte qué tienes por motivación. Motivación es... Para todo lo que estamos explicando, o sea, atención, retención, reproducción y motivación. Entonces, siguiendo, digamos, con esa línea, ¿tú qué piensas que sería la motivación, Esperanza? Motivación frente a qué? Siguiendo la línea, exacto. Motivación sería como la capacidad de... Y de pronto, pongamos el ejemplo que estamos hablando aquí de venir a la clase, en tu caso. Vienes, estás atenta. Listo. Te fuiste para tu casa, te ya cumpliste el primer criterio, estabas atenta. Atención, estuviste concentrado. Estás en tu casa, vas a empezar a estudiar para el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿tú qué empiezas a hacer? A recordar, sí, lo que se llamaría la retención, como recordar. Segundo criterio. El tercer criterio sería la reproducción. ¿Qué sería la reproducción? Como las imágenes, como que tú te acordaste que el profesor mostró unas diapositivas. O sea, todas las imágenes asociadas al tema del trabajo que vas a presentar. Tercer criterio. Y el cuarto se llama la motivación. ¿Cómo me lo explicas? La motivación sería... Bueno, sería la asociación de todo para yo poder realizar el trabajo. Sí, pero es sencillo. Se trata de... Claro, porque es sencillito para el ejemplo. ¿Cómo sería ante la motivación? ¿Tú te motivarías entonces para estudiar? ¿Te motivarías de pronto no solamente con mi asignatura, sino que te motivarías para la vida, te motivarías para el estudio como tal, para las otras materias que vengan, para el próximo semestre? Entonces nos damos cuenta de que la motivación no es únicamente la motivación para cumplir con lo que hay que cumplir ahorita, sino que es una motivación que puede internalizarse a ti misma y te permite llenarte de motivación y ser una motivadora. El día de mañana Esperanza se convierte en una persona motivadora frente a los demás. Y ese contagio de motivación, de pronto lo adquiriste durante el desarrollo de la asignatura. ¿Tiene algo que entender? Sí. Eso es, más o menos. Resulta que... Solamente, o sea, sino incorporarlo a la vida. Exacto, exacto. No solamente frente a la actividad que estamos haciendo en este momento, sino frente a la vida. Esa sería un buen mandato al que estuviéramos todas las personas, ¿no? Y se los digo a los estudiantes que están observándonos en este momento, que no sea únicamente la motivación por las cosas que estamos viendo ahora, por pasar el examen, por cumplir con los trabajos, por cumplir con las actividades individuales, grupales, lo que sea, sino que sea una motivación para la vida, para lo que vengan adelante. ¿Sí? Qué bueno que tengan incorporado esa buena energía para poder trabajar y no lo entendamos únicamente como la motivación de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más por acá? Ya casi vamos finalizando. Resulta que se hablan de varios motivos según Bandura. Refuerzo pasado, refuerzos prometidos y refuerzo vicario. Entonces, refuerzo pasado dice como el conductismo tradicional o clásico. Resulta que nosotros, los seres humanos o las personas en general, hemos tenido la capacidad de poder adquirir ciertos reforzadores a lo largo de la vida. Por eso se llama de refuerzos pasados, porque son refuerzos que adquirimos en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, aprendimos a dar siempre las gracias o a motivar siempre a una persona cuando ha hecho algo bien. ¿Sí? Aprendí como a estimular al otro cuando ha hecho algo bien.
Y no necesariamente porque se haya parado a recitar una poesía, una obra de teatro, como los ejemplos que yo les ponía la clase pasada, o les mencioné iniciando la clase de hoy, cuando hablábamos de Skinner, explicando la teoría de Skinner. Sino que es muy posible que nosotros hayamos tenido que aprender en la vida desde muy jóvenes, desde muy pequeños, a reforzar un poco los comportamientos que hacen los demás. Ese patrón se convierte en un refuerzo pasado porque yo ya lo adquirí. O sea, ya hace parte de mi repertorio. Yo ya me convierto en una persona que fácilmente, si tú haces algo bien, yo voy y te refuerzo, te doy un abrazo, te digo, muy bien, felicitaciones, ¿sí? Porque ya es algo que lo adquirí. Ahora, un refuerzo prometido o incentivo, algo que dice incentivos que podemos imaginar. Entonces, ¿en algún momento a ti te han dado un incentivo? Gracias. A veces me voy por todo pero la asociaría con, o sea, si hago algo, puedo ganar. O sea, por ejemplo, acá, eso. Si soy la mejor estudiante, creo que podría ganar, sería un incentivo. Exactamente. Refuerzos prometidos, por ejemplo, es posible que a los estudiantes de aquí en la UDI y pues de varias universidades, las directivas les hayan mencionado o les hayan establecido, digamos, un estándar o una política donde se dice que el estudiante que mantenga un promedio X durante toda la carrera o durante el semestre, se le va a dar la posibilidad de ganar una beca, exacto, de que gane una beca y se vaya a estudiar fuera del país, se vaya a hacer un semestre en algún país. ¿Sí? Es un refuerzo prometido porque, como su nombre lo dice, nos lo prometieron, sabemos que existe y también sabemos que estamos en la probabilidad de poderlo obtener. Y no solamente lo podemos imaginar como lo dice ahí, sino que también lo podemos llegar a obtener o lo podemos lograr eventualmente. ¿Cierto? Un refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. Todo lo que tenga la palabra vicario, chicos, se refiere a lo observacional, o sea, lo que yo observo. El refuerzo vicario es el observacional, el que yo puedo incorporar dentro de mi aprendizaje social. Ese es el refuerzo vicario. Entonces yo puedo percibir algún modelo y lo utilizo como un reforzador de conducta. ¿Sí? Entonces yo aprendo que si llego y tengo un buen comportamiento en cierta parte, eso yo lo voy a incorporar como un modelo para yo poder relacionar con los demás. Entonces, está más o menos relacionado con lo que yo les hablaba de refuerzo pasado. ¿Sí? Si yo soy una persona de buenos valores, de buenas costumbres, a mí en mi casa me enseñaron a saludar, a dar las gracias, la humanidad de cabello que hoy en día está perdida completamente. ¿Cierto? Es muy factible, si yo aprendí todas esas cosas, es muy factible que eso para mí vaya a ser como un reforzador, para yo poder tener unas conductas exitosas más adelante. Y otra cosa importante, eso que yo aprendí y me incorporo va a ser un modelo para otro también. Entonces van a haber personas que van a aprender un poco de uno también. Si yo aprendí de mi mamá tuvo que haber aprendido de mi abuela aprendió de la bisabuela, la tatarabuela, entonces como que hay un legado generacional de que pudimos haber aprendido ciertas pautas y ciertos comportamientos. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Ya casi finalizamos. Dice, nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas cosas que causan el aprendizaje. Bandura nos dice que estos no son tan causantes como nuestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera más como motivos. Bueno, dice, por supuesto que las motivaciones negativas también existen dándonos motivos para no imitar. Entonces ahí se habla de un castigo pasado, de un castigo prometido, las amenazas, y un castigo vicario. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como Skinner hablaba de los castigos, de los reforzadores, pues él también lo hablaba, pero un poco más en la parte social. Pues obviamente, pues, por lo que él estudiaba más esos elementos de la personalidad en todo lo que era el aprendizaje social. Entonces, hablaba del castigo pasado, castigo prometido, lo que son las amenazas, y el castigo vicario.
Bueno, la autorregulación. ¿Sabemos qué significa la autorregulación? ¿Qué es la regulación? ¿Qué es regularse? Mantenerse en una persona. En caso de nosotros, como seres humanos, estamos por regulación, es a mantener el control de uno mismo. Mantener el control de uno mismo. Controlar nuestro propio comportamiento, como lo dice allí. Es la otra piedra angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere 3 pasos. La autoobservación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y cogemos pistas de ello. ¿Sí? Deberíamos todos autoobservarnos un poquito, no solamente criticar y mirar al otro, sino también darnos cuenta de la página que tenemos aquí en nuestro ojo. Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, podemos comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como reglas de etiqueta. O podemos crear algunos nuevos, como leer un libro a la semana. O podemos competir con otros o con nosotros mismos. Entonces, se trata de que, además de que nosotros nos observamos, también podemos establecer como ciertas pautas, ciertos patrones. ¿Sí? El juicio tiene que ver más como con eso que a mí me hace distinguirme de pronto de los demás. Hacer cosas también por mí mismo. Leerme un libro a la semana, podemos competir con nosotros, podemos proponernos durante una semana disminuir las peleas en nuestra familia, en nuestro hogar, podemos proponernos ahorrar cierta plata en un mes o en una semana. Sí, entonces va a depender mucho también del proceso que hagamos internamente. La autorrespuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos damos respuestas de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien parados, nos daremos autorrespuestas de castigo. ¿Sí? Eso nos pasa constantemente. Cuando hemos hecho algo malo, ¿qué nos decimos, Esperanza? Cuando hemos hecho algo malo. Sí, o sea, pues depende de la persona. Empiezan como los autorreproches, empezamos a sentirnos culpables, empezamos a darnos látigo, empezamos a decirnos que nosotros no somos buenos, que eso para qué me elegí esta carrera, que yo para qué me puse a meterme en ese trabajo si no me iba a responder, sí, que para qué me pude... Entonces, esos elementos tienen que ver con la autorregulación. Entonces, creo que es importante que los tengamos ahí presentes. Bueno, dice, ya creo que me queda la última diapositiva. Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y el castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con los autocastigos. Bandura ve 3 resultados posibles del excesivo autocastigo. La compensación, por ejemplo, un complejo de superioridad y delirio de grandeza. Entonces, miremos también lo que nos puede generar el exceso de los autocastigos. La compensación. ¿Qué significa compensar algo? Pues que yo puedo perder algo, pero puedo obtener una ganancia secundaria. O sea, compensatoriamente puedo obtener otra cosa. Entonces, una persona que de pronto también se exalte mucho a sí misma. Una persona que crea que lo que ha hecho lo ha hecho muy bien y que sea recompensado positivamente, Esperanza y muchachos, puede caer de pronto convertirse en alguien con delirios de superioridad, alguien con delirios de grandeza, que se cree más que los otros. Son conductas compensatorias que puede desarrollar el ser humano. La inactividad, la apatía, el aburrimiento y la depresión. El darme yo tan duro, ¿sí? El autocastigarme de forma tan severa puede hacer que yo pueda desarrollar esos elementos de inactividad. El escape, pues eso lo entendemos fácilmente, ¿no? Las drogas, el alcohol, las fantasías televisivas, incluso el escape más radical, el suicidio. Bueno, elementos a tener en cuenta: compensación, inactividad y escape. Bueno, y ya para finalizar, leamos esto. Concernientes a la autoobservación, conocerse a sí mismo. Asegúrate
de que tienes una imagen precisa de tu comportamiento. Concernientes a los estándares, asegúrate de que tus estándares no están situados demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el fracaso. Sin embargo, los estándares demasiado bajos carecen de sentido. Concernientes a la autorrespuesta, utiliza recompensas personales, no autocastigos. Celebra tus victorias, no lidies con tus fallos. Entonces yo creo que son como unos mensajes muy claros, una invitación también que nos hace Bandura, para que analicemos cómo estamos llevando este tema de los castigos, de las recompensas, en nosotros mismos como personas y como pertenecientes a un grupo, a un ambiente, a un entorno. Bueno, pues yo no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario por hacer para ya ir finalizando nuestra clase del día de hoy. Pues porque yo creo que es una de las clases como más productivas, digamos así, porque me llamó bastante la atención, me aclaró con muchas dudas, o sea, como que uno va encaminando Sí. por la teoría de la sociología. Muy importante, porque es algo que vamos a hablar. Bueno, muy bien, pues me alegra eso y agradecerles a todos los estudiantes que estuvieron conectados sincrónicamente. Y como yo decía ahorita que llegó Esperanza, creí que me iba a tocar dar la clase solo, pero bueno, afortunadamente me llegó su compañía y sé que también los demás estuvieron muy atentos a lo que hoy les he presentado. Agradecerles nuevamente, esperar que nos veamos en nuestra próxima semana, que ya vendría siendo la última de las tutorías, y pues les deseo que pasen todos un muy buen fin de semana. Hemos finalizado este tema, los invito a que sigamos leyendo a Bandura, un gran representante y un gran exponente también de la teoría conductual. Entonces, que pasen todos un muy buen fin de semana y que estén muy bien.